la redención de Miguel. Miguel creció rápido, más por necesidad que por edad. Tras la partida definitiva de su padre, Jesús, y la consolidación de Ricardo como la nueva figura paterna, la casa se sumió en un caos de derroche y desatención. Ricardo, lejos de trabajar, vivía de los escasos ahorros de Sofía y del dinero que Jesús había dejado, despilfarrándolo en vicios y lujos efímeros. Miguel, con apenas 17 años, sintió el peso de la responsabilidad. Vio cómo su madre se hundía en la complacencia, y cómo sus hermanos, Elena, Lucía y Daniel, se volvían insolentes y demandantes, mimados por un padrastro que les compraba afecto con baratijas. Alguien tiene que poner el pan en la mesa, se dijo Miguel, y se lanzó a trabajar. Encontró empleo en una construcción, igual que su padre. Cada quincena, entregaba su sueldo a Sofía. A menudo, el dinero desaparecía sin dejar rastro, gastado en caprichos inútiles de Ricardo o en la indolencia de su madre. Su única alegría, su refugio, era Mariana. Una joven dulce y trabajadora. Soñaban con casarse, con construir su propia casa, lejos de la toxicidad que lo asfixiaba. Ricardo, el padrastro, siempre había mirado a Miguel con una mezcla de desprecio y rivalidad. Veía en él la sombra de Jesús, un hombre honesto y trabajador, cualidades que él aborrecía. Al ver el amor entre Miguel y Mariana, una idea retorcida germinó en su mente enferma: repetir la historia, seducir a la novia del hijo para humillarlo, tal como había hecho con el padre. Comenzó a rondar a Mariana, bajo el pretexto de visitas amistosas a la casa. Le contaba mentiras sobre Miguel, intentando sembrar la duda y el veneno. Mariana, una joven de principios firmes, siempre lo rechazaba con dignidad, sintiendo un profundo asco por las intenciones de Ricardo. Un día, Ricardo la acorraló, intentando besarla a la fuerza. Mariana, con la valentía que la caracterizaba, le dio una bofetada tan fuerte que el sonido resonó en la casa. «Usted no es más que un cerdo», le espetó, con los ojos llenos de fuego. Jamás traicionaría a Miguel. Ricardo, humillado y furioso, con astucia perversa, tergiversó la historia. «Tu noviecita me ha estado coqueteando», dijo con una falsa indignación. «Me dijo que tú no eres suficiente para ella y que quiere un hombre de verdad. Cuando la rechacé, me abofeteó. Es una víbora». El corazón de Miguel se encogió. La semilla de la duda, plantada por años de mentiras de su madre sobre su padre biológico, ahora germinaba en su propia relación. La imagen de la bofetada resonó en su mente, y aunque la versión de Ricardo era descabellada, la idea de que Mariana pudiera ser como su madre, lo destrozó. Esa noche, Miguel confrontó a Mariana. «¿Es cierto lo que dice Ricardo?». Su voz temblaba. Mariana, dolida por la falta de confianza, no pudo contener las lágrimas. «¿Cómo puedes pensar eso de mí, Miguel? Él me acosó, me quiso besar a la fuerza. Te juro que te amo». Pero Miguel, enceguecido por el miedo y la herida de la traición familiar, no la creyó del todo. Su duda fue una daga que atravesó el corazón de Mariana. «Si no confías en mí», dijo ella, con el corazón roto, «entonces no podemos seguir». Y así, su amor, su refugio, se desmoronó. Miguel se sumió en una profunda tristeza. Se sentía solo, traicionado por todos, incluso por sí mismo por haber dudado de Mariana. Un día, mientras limpiaba el viejo taller de su padre, encontró una caja empolvada. Dentro había cartas, viejas fotos y un diario. Eran las cartas de Jesús a Sofía, los registros de sus envíos de dinero, y recortes de periódicos sobre la construcción de casas en el pueblo. Leyó las cartas de su padre, llenas de amor y promesas. Vio los recibos bancarios, las cifras astronómicas que Jesús había enviado. El diario de su padre contenía sueños, planes para la casa familiar, dibujos. De pronto, un artículo de un periódico local de hacía años le llamó la atención. Era una entrevista con un constructor, mencionando la estafa a un migrante que enviaba dinero desde Estados Unidos para una casa que nunca se construyó. El constructor hablaba de una mujer que había desviado los fondos. La descripción era inconfundible. Un escalofrío recorrió su espalda. Las mentiras de su madre se derrumbaron a sus pies como un castillo de arena. Su padre no era el derrochador ni el malo que su madre había pintado. Él era la víctima. Él había cumplido su parte. En ese momento, se sintió como si un velo se hubiera caído de sus ojos. Comprendió el dolor de Jesús, la injusticia que había sufrido. Y también comprendió su propio error al dudar de Mariana. Ricardo había intentado replicar la misma humillación, la misma destrucción de la confianza. La culpa lo invadió. Había juzgado mal a su padre,
a quien había alejado con su frialdad. Había juzgado mal a Mariana, la mujer que lo amaba de verdad. Ese fue su milagro, el descubrimiento de la verdad, que lo liberó del engaño y le mostró el camino de la redención. Decidido a corregir sus errores, Miguel se lanzó a una búsqueda incansable. Primero, buscó a Mariana. La encontró trabajando en la panadería de su tío. Al verla, su corazón se encogió. Mariana, suplicó, perdóname. Fui un estúpido. Ricardo me mintió, me tendió una trampa. Ahora sé la verdad. Mariana lo escuchó, con la mirada triste. Te perdono, Miguel, dijo con voz suave, porque sé que en el fondo eres un buen hombre. Pero la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Ya no puedo regresar contigo. El rechazo le dolió, pero lo aceptó. Había sembrado esa desconfianza, y era justo que cosechara las consecuencias. Se despidieron con un abrazo que sabía a despedida, pero también a paz. Ambos habían cerrado un ciclo y se habían perdonado mutuamente. Miguel, con la mochila llena de arrepentimiento y una nueva determinación, se fue del pueblo. No podía seguir viviendo en la sombra de las mentiras de su madre y la irresponsabilidad de Ricardo. Se mudó a una ciudad cercana, donde usó sus habilidades en construcción para forjarse un nuevo futuro. Trabajó incansablemente, ahorrando cada peso, con la idea de encontrar a su padre. Años después, ya como un hombre maduro y dueño de su propia pequeña empresa de construcción, Miguel finalmente encontró la dirección de Jesús en Atlanta. El reencuentro fue emotivo. Jesús, ya un hombre anciano, pero feliz junto a Laura y sus hijos, recibió a Miguel con los brazos abiertos. Las disculpas y el amor fluyeron libremente. Padre e hijo se reconciliaron, recuperando el tiempo perdido. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas no les fueron bien a Elena, Lucía y Daniel. Mimados y sin disciplina, se vieron envueltos en problemas por malas decisiones y la falta de una guía sólida. Ricardo había abandonado a Sofía años atrás, dejándola sumida en la pobreza y la soledad, con unos hijos que no la respetaban ni cuidaban. Los malos pasos de los tres menores se volvieron evidentes, y la vida les pasó factura por haber crecido sin valores ni límites. Miguel, ahora un hombre realizado, conoció a Carolina, una maestra de escuela primaria. Una mujer de corazón noble y alegría contagiosa, que sanó las últimas heridas de su pasado. Se casaron y formaron su propia familia, construyendo un hogar basado en la verdad, el amor y la confianza. Mirando a sus propios hijos, Miguel entendió el verdadero significado de la felicidad. Había luchado, había caído, pero había aprendido a levantarse, a perdonar y a forjar su propio destino. El eco de la verdad lo había liberado, y le había permitido construir una vida plena, lejos de las sombras del pasado, y cerca de su verdadero padre.